Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a exponer el tema de las drogas y nuestro equipo está conformado por Marlene Gómez García, Angélica Barrera Gutiérrez, Romy Gómez, Aileen González Trejo. Edith Rodríguez Ramón. Y Calvin Emanuel. Bueno, nosotros les vamos a exponer lo que es el tema de las drogas. El campo formativo que vamos a estar empleando es Introducción a la Naturaleza de la Ciencia. El tema es ciencia de sistemas del cuerpo humano y salud. El eje que se va a trabajar es sistemas. El aprendizaje esperado que nosotros proponemos para esta situación es conoce y explica los riesgos para la salud de consumir alimentos con alto contenido en grasas, del alcoholismo y del tabaquismo. Desarrolla conductas saludables para evitarlos. La justificación: es importante que los alumnos conozcan las consecuencias que puede tener por el consumo de sustancias nocivas para la salud. Es por ello que se pretende que por medio de juego y explicaciones ellos identifiquen las problemáticas que puede afectar a su salud. Para el inicio nosotros desarrollamos la introducción, una breve introducción del tema, y posteriormente se va a abrir una pregunta de qué es lo que ellos conocen de las consecuencias de las adicciones. Posteriormente se les propondrá ver un video que nos habla acerca de las adicciones, las consecuencias y los daños que nos pueden causar. Para el desarrollo de nuestra actividad realizaremos una explicación una explicación sobre cada uno de las adicciones. Trabajaremos con 6 adicciones diferentes, con 6 sustancias diferentes, que es el tabaco, el alcohol, el cannabis, la cocaína, los inhalantes y el peyote. Con estos sugerimos a los alumnos que sean muy atentos a todo el tema que se va a proporcionar, y se les dará a cada uno una imagen donde vendrán algunos órganos. Ellos tendrán que colocar el nombre, de la sustancia que daña esa parte del cuerpo. Y como cierre realizaremos un juego. Ese juego se realizará con 2 dados. Cada dado tendrá diferentes conceptos. Uno de los dados traerá los nombres de cada sustancia y otro de los dados tendrá las características o las preguntas que queremos que cada niño nos exponga. Después realizaremos 5 equipos, donde cada uno de los equipos emplee el modelo que se les presentó, para que ellos con sus propias palabras expliquen lo que entendieron. Y por último se les planteará la pregunta: ¿qué fue lo que aprendieron? Como cierre, la evidencia para nuestro aprendizaje será la hoja que se les proporcionará dentro del desarrollo, y los criterios que vamos a evaluar dentro del desempeño es la cantidad de trabajo, de la productividad, capacidad de innovar con la creatividad, nivel de calidad de trabajo, comprensión y resolución de problemas, conocimiento y experiencia adquirida y trabajo en equipo. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Pues vamos a tener previo los modelos a mostrar de cada sustancia que se van a explicar, y pues los dados. La evaluación que nosotros proponemos es que se implemente el juego, porque a medida de que nosotros vayamos jugando, nos daremos cuenta qué fue lo que el niño comprendió, y al igual que la exposición por equipo. Ahora cada uno de nuestros compañeros expondrá uno de cada sustancia y nos dirá la información adecuada para proporcionar mayores aprendizajes sobre el tema. Una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad ante una sustancia, o una actividad o una relación.
Se caracteriza por un conjunto de síntomas, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación de la enfermedad. El consumo de drogas puede tener serias consecuencias para el futuro, tanto en el joven como en el adulto, porque las drogas pueden alterar la manera en cómo funciona el cerebro y distintos órganos del cuerpo y causar otras consecuencias médicas graves. Si bien se sabe que los talleres antidrogas mencionan que es mejor prevenir un problema de salud indeseado que tratar el mismo problema, podemos considerar que la adicción es una enfermedad crónica y recurrentemente que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de drogas a pesar de sus consecuencias nocivas. Se ha comprobado que las adicciones generan ciertos hábitos de conducta aparentemente inofensivos, pero tienen la posibilidad de transformarse e inferir gravemente en la vida diaria. Estas acciones comportamentales conllevan los elementos primordiales de los trastornos adictivos, como son la carrera de control y dependencia. Ok. Las drogas son sustancias que pueden clasificarse en 3 categorías. Están las alucinógenas, las estimulantes del sistema nervioso central y las depresoras del sistema nervioso central. En las primeras, las alucinógenas, las definimos como sustancias psicoactivas que influyen en los pensamientos, la percepción de la realidad y las emociones de quienes las consumen. Pueden generar alucinaciones y alterar los sentidos, y en muchos casos no es fácil distinguir lo que es real y lo que es fantasía. Como ejemplos de estas tenemos a la mescalina y al LSD. La mescalina, otro nombre sería el peyote. Las estimulantes del sistema nervioso central activan el estado de alerta o vigila, combaten el sueño, producen una sensación de bienestar y de energía incrementada y, por ejemplo, hacen que disminuya la fatiga o el hambre o las sensaciones de estas. Y en dosis elevadas, estados de excitación. Entre las sustancias estimulantes se encuentran las anfetaminas, las metanfetaminas, cocaína y el crack, el café y vamos a poner el té ahorita, el chocolate y la nicotina. Pero en el caso de la nicotina combina 2 efectos, estimulantes y depresores, por lo que está como entre 2 categorías, por eso. Y tenemos la depresora del sistema nervioso central. Como ejemplo tenemos el alcohol, la heroína o el cannabis. Las personas que toman estos depresores por lo general se sienten somnolientas y faltas de coordinación por los primeros días hasta que pueden ajustarse a estos efectos secundarios, y es más rápido crear dependencia a estas últimas. Pero en el caso, por ejemplo, de la marihuana, el síndrome de abstinencia es menos grave que el del alcohol. Para que las drogas nos causen adicción, es que liberan una sustancia llamada dopamina, y entonces afecta el cerebro porque activa una parte que es para obtener, que es como obtener recompensas, entonces el cerebro busca más de estas. Algunos, por ejemplo, efectos causados por el consumo y abuso de medicamentos de los depresores del sistema nervioso central son el dolor de cabeza, los mareos, sequedad en la boca, problemas motrices y de memoria, disminución de la presión arterial, respiración lenta, por mencionar solo algunos. Para que una droga produzca un efecto en nuestro cuerpo es porque es capaz de inhibir o activar algunos receptores de nuestras neuronas. Ahora, hablando del cannabis, por ejemplo, ¿por qué el componente psicoactivo del cannabis puede unirse a nuestras neuronas y activar receptores? Porque en nuestras neuronas tenemos unos receptores llamados cannabinoides. Estos hacen que puedan comunicarse con el THC que posee el cannabis. Entonces, ¿por qué tenemos estos receptores de manera natural en nuestro cuerpo? Porque nosotros, para la sensación de hambre o de alivio del dolor o reacciones naturales de nuestro cuerpo, producimos
una sustancia parecida al THC, pero se llaman endocannabinoides. Entonces, por eso es que tenemos esos receptores ahí y puede unirse a nuestro cuerpo. Pero el THC no es la misma sustancia que los endocannabinoides, por lo cual sus efectos varían. Por ejemplo, tenemos, si hay una falsa sensación de bienestar, tenemos incoordinación motriz, pérdida de concentración y reacciones más lentas. En el caso de los reflejos. Por ejemplo, en el caso de los accidentes de autos, no se menciona mucho, siempre se trata el tema del alcoholismo, pero conducir en estado de, estando dopado con la marihuana, significa que tendrías una reacción más lenta en caso de, cuando te encuentres en una autopista, en todo caso, cuando tengas que dar una vuelta o una curva, es más peligroso porque no tienes no coordinas muy bien y no reaccionas rápidamente. No se ha comprobado que provoque cáncer de pulmón a pesar de que se ingiere, por ejemplo, en cigarrillos. Y puede retrasar el desarrollo de tu cerebro y mientras más temprano comiences a consumir marihuana, más graves serán los efectos, porque los endocannabinoides están implicados en el desarrollo de tu cerebro. También tienen efectos severos en las enfermedades, para provocar enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, tenemos infarto de corazón o muerte cardíaca súbita y también muerte cerebral. Entonces, sus efectos en el alivio del dolor son bajos en comparación de otros medicamentos que ya existen, por lo cual ni siquiera es tan recomendado su consumo para estas dolencias. Yo les voy a hablar sobre el tabaco. El tabaco entra entre las adicciones y primero vamos a ver las sustancias que contiene. Entre ellas son la nicotina, el ácido cianhídrico, el arsénico, el amoníaco, el benceno y elementos radioactivos como el uranio, entre otros. Nos vamos a basar en la nicotina. La nicotina es una sustancia muy curiosa. En dosis bajas es muy estimulante y actúa sobre la adrenalina y la dopamina. Aumenta la concentración y la memoria y quita el apetito. Es por ello que cuando vemos que alguien fuma tiende a bajar de peso o a adelgazar. Pero en dosis más altas es relajante porque aumenta los niveles de serotonina y endorfinas, calmando el dolor y activando los mecanismos de recompensa igual que la heroína. Quien fuma no tiene conciencia de las causas y consecuencias que esto conlleva. Fuman en periodos más cortos y rápidos para activarse y más lentas y profundas para poder relajarse. En cantidades grandes, la nicotina puede ser mortal. Existen efectos que en tiempos más cortos pueden ser demostrados y fue experimentado con un grupo de jóvenes y los efectos que puede causar a un tiempo más corto es manchas en los dientes, infecciones, caries dental, mal aliento, manchas amarillentas en los dedos y impregmentación del olor del tabaco en la ropa. Y de causas más prolongadas es el aumento de tos y el bajo rendimiento deportivo. Listo. Les voy a presentar el peyote, el cual se le conoce también como Lophophora williamsi. Es una droga natural de las más famosas, pertenece a la familia de los cactus. Esta se desarrolla en suelos cálidos y desérticos. Es un cactus mexicano que se genera, que generalmente se produce al norte del país y en menor cantidad en los estados de Querétaro y Zacatecas. El peyote tiene una gran cantidad de alcaloides psicoactivos, especialmente la mescalina, lo que hace que sufran una experiencia psicotrópica y alucinante. Algunos efectos de este cactus es el viaje de alucinaciones psicodélicos. Es potente e intenso. El consumidor, comienza a ver imágenes de colores muy brillantes e intensos. Es decir, se sufre una experiencia especialmente visual. El viaje comienza a hacer sentir que vuelas a medida que la mente
te va enviando a un lugar oscuro, vacío y en calma, muy lejos de todo lo anterior. Eso, en este instante se puede sentir la sensación de volar y al paso de unas horas la experiencia poco a poco va disminuyendo hasta volver a sentir el control de nuestra conciencia. Un modo de empleo, existen 3 formas. Una de ellas es masticar el cactus directamente hasta extraer los jugos. Otra es llenar cápsulas con cabezas secas del mismo cactus. Y el último es realizar té. Es una droga que se puede decir que es totalmente legal. Realmente es una planta considerada medicinal. Se reconoce como la planta sagrada en México. No está prohibida su venta y en Estados Unidos se puede consumir libremente y de manera legal. Los daños que conlleva esta droga es que se dilatan las pupilas, sube la temperatura, el sistema nervioso se altera y sufren frecuencia cardíaca y movimientos descoordinados. Pero estudios han demostrado que no tiene daños colaterales y no daña ninguna parte o ningún órgano. La cocaína es una droga conocida mundialmente que es utilizado sobre todo como droga recreativa. Esta daña el cerebro en mayor cantidad. Es un alcaloide o tropano y se utiliza como estimulante, lo que se considera altamente adictivo. Afecta principalmente al cerebro, como ya lo dije. Esta es también conocida por ser una de las drogas más populares entre los años 80 y 90. Esto nos hace ver que no es una droga nueva, ya que se conoce como desde hace mucho tiempo, ya que las hojas de coca, donde se obtiene la cocaína, se han ingerido por miles de años, mientras que la sustancia química pura, que es el clorhidrato de cocaína, se ha consumido por más de 100 años. La cocaína purificada es el activo básico y se empleaba en la mayoría de tónicos y elixires creados para enfermedades. Actualmente eso no se hace a menos que sea como para anestesia de la garganta, cuando tienes una cirugía de la garganta, de los ojos o de los oídos, pero es bajo responsabilidad médica. Hoy en día es clasificada, como les decía, de las sustancias controladas porque tiene un potencial grande para ser abusada. Entonces, la cocaína también podemos ver que se vende en las calles, usualmente como en polvo cristalino, fino, blanco, y los traficantes usualmente la mezclan con otras sustancias inertes como la maicena, el talco, el azúcar o con ciertas drogas activas como la procaína, que es una anestesia local, o la anfetamina. Hay 2 formas de cocaína, la que es soluble en agua, que se consume de manera inyectada, inhalada o se frota sobre las encías, o la segunda que es la cocaína, los cristales, los cuales no son solubles en agua, que se venden como bases y después son procesados con amoníaco o bicarbonato y agua para eliminar el clorhidrato y producir una sustancia que se puede fumar en el término crack. El término crack viene de los cristales que se fuman y ese sonido crujiente se oye al fumar esta mezcla. Ya. Marlene, desactiva tu audio.
Bueno, entonces a mí me tocó la droga del alcohol, que aquí ya entramos como en poco discusión, ya que muchos no la consideran droga, pero muchos otros sí. Pero esto en términos generales se tiene que llamar droga, aunque es permitida, al menos en México y muchos otros países en el resto del mundo, se le tiene que llamar droga, ya que se tiene un abuso excesivo de esta misma. Tenemos que el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que influye progresivamente en las funciones del sistema cerebral. Esta nos dice que esta droga es mayor consumida entre los rangos de 18 años a 29 años. También tenemos que esta droga es consumida mayormente por los hombres teniendo un uso de 11 litros a comparación de las mujeres que solo que tomarían 3 litros. Así que tenemos una gran diferencia entre los hombres y las mujeres de en cuántos litros llegan a tomar, incluso en un día a una semana. Ahora también tenemos, de acuerdo con este tema, tenemos dos tipos de daños, un daño a corto plazo y a largo plazo. Tenemos que el daño a corto plazo es de que al momento de que tú consumes el alcohol libera endorfinas en el cerebro que hacen que tú te sientas feliz y extasiado, lo que hace que se siga consumiendo más esta droga, al igual que otras que consumen, que generan un tipo de placer en ti. Tenemos también de que al momento de que la consumes, nos genera en el individuo en un uso excesivo vómito o apatía, felicidad, y en uno muy excesivo te puede llegar a provocar hasta un infarto o la muerte, o en otros casos te puede llegar a dar un derrame cerebral. Pero esto de derrame cerebral y todo esto ya también puede incluirse en daños a largo plazo. En los daños a largo plazo tenemos que le puede dar al paciente que consumió durante varios años un daño severo en el hígado, como también derivado ya de consecuencias externas de cuando consume el alcohol, podemos desde que este individuo puede recibir golpes o alguna otra alteración en su sistema nervioso o en alguna otra parte, que este individuo a largo plazo va a generar consecuencias como el Alzheimer o alguna discapacidad en cuanto a su cuerpo. Ahora bien, también tenemos que, bueno, esto sería, bueno, todo de acuerdo a mi tema. Y aquí yo les puedo presentar que yo hice más o menos no se puede decir maqueta, es como, sí, más o menos una tipo maqueta en el que yo pretendo a los alumnos presentarle primero introducirle qué es el alcohol, qué consecuencias tiene tanto a corto plazo como a largo plazo y cómo podemos medir su uso regulado de esta droga. Bueno, entonces pasaremos al siguiente compañero. Bueno, una de las drogas más consumidas y más vendidas en el mundo serían los inhalantes. Los inhalantes son sustancias volátiles que producen vapores químicos que se pueden inhalar y estos a su vez provocan efectos psicoactivos y en el estado mental. Hay muchas sustancias que se pueden inhalar, pero en sí el término se usa para describir a una variedad de sustancias cuyas características son rara vez o nunca pueden inhalarse. El uso de los inhalantes se popularizó en la década de los 70 entre jóvenes y usaban lo que se llamaba, olfateaban el pegamento o cola. Desde entonces se ha venido popularizando otros tipos de inhalantes. La mayoría de los casos, estas drogas son utilizadas por adolescentes jóvenes y niños en edad escolar y en algunas ocasiones también muchos adultos. Hay muchos efectos y muchos riesgos
Entre los más conocidos puede ser que te hace sentir mareado, confundido o que puedes estar borracho. Las personas que consumen estos inhalantes desde mucho tiempo sufren dolores de cabeza, hemorragias nasales y pueden perder la audición o el sentido del olfato. Estas sustancias con mayor probabilidad pueden producirte a un largo plazo cáncer o pérdida del sentido, de los sentidos porque mata tus neuronas. Hay tipos de estos inhalantes. Uno de ellos es el óxido nitroso o bien llamado el gas de la risa. Esto se utiliza fundamentalmente en los doctores. Lo tienen como un efecto anestésico muchos dentistas, pero las personas lo utilizaron para pues drogarse. Los más conocidos son los disolventes, que son gases que se pueden disolver con otra sustancia, por ejemplo, las pinturas o las grasas. Entre los disolventes están los pegamentos, las colas, los productos de limpieza, los desinfectantes, productos en aerosol, lacas para el pelo y pinturas en aerosol. Esto lo único que les provoca a algunos a largo plazo podría ser la ceguera, arritmias cardíacas, daños en los riñones, el hígado y daño cerebral. Y en un dado caso ya más extremo, pues cáncer. Lo más peligroso son lo más peligrosos ahorita vendría siendo los pegamentos y los que tienen uso comercial, los que pueden encontrar en las tlapalerías en las trapalerías. Hice un mapa, no sé si se alcanza a ver, sobre las causas y las consecuencias que te provoca los disolventes en el cuerpo. Y ya, Calvin. Pero para que no haya corte me sigue, ¿no? Bueno, para nuestro cierre, en el caso de presencial, realizamos 2 dados, como lo había comentado desde un inicio. Un dado, el primer dado trae los nombres de las sustancias que se expusieron. Y el segundo dado trae los daños y los efectos que se pueden, que pueden ocasionar. El juego trata de que van a lanzar primero el dado azul. Lanzan el dado azul y, por ejemplo, aquí me cayó alcohol. Después lanzan el dado naranja y me aparece enfermedades. ¿Qué va a hacer el alumno? Nos va a explicar qué enfermedades pudieron o pueden rescatar a medida de la sustancia del alcohol. De esa manera es como se iba a trabajar de manera presencial. A causa de la situación que se vivió a última hora, decidimos hacer también otro juego que nuestro compañero Calvin nos va a hacer favor de compartir pantalla. Bueno, aquí se realizó un serpientes y escaleras de manera digital, donde algunas de las casillas tienen preguntas relacionadas al tema que nosotros abordamos. Avancemos 2. Muy bien. Hay casillas que no cuentan con preguntas, así es que volvemos a tirar el dado. Nos toca 5. ¿Y tenemos pregunta ahí? Sí.
Creo que no hay pregunta, ¿verdad? No, esas son como la que te salvaste. Ah, ok, va. Entonces nuevamente tocamos el lado. Vamos a intentar caer en una casilla que tenga pregunta para mostrarles el ejemplo. Listo, ahí. La pregunta es, ¿qué caracteriza las sustancias con las que se aplica el término inhalantes? Ahí, por ejemplo, ya el alumno nos tendría que contestar. ¿Cuál es? Que estas sustancias son rara vez consumidas por otra vía y no se aplica a drogas que suelen ser consumidas más de otra forma, por ejemplo, la cocaína. Exactamente, muy bien. Y así, bueno, esta sería nuestra alternativa para trabajarlo a distancia, pues teniendo siempre dos, dos opciones, porque pues no sabemos realmente cómo es que se trabaje con la situación en la que estamos. Siempre hay que tener opciones. Ay, no, es que no sé qué decir. Bueno, para concluir nuestro tema, tenemos claro nuestro objetivo, que es que los niños aprendan. ¿Qué queremos que aprendan? Angie. Queremos que aprendan las características, efectos y consecuencias que causan las drogas, las adicciones, tales como, ¿cuáles, Romy? En las que tratamos hoy tuvimos la nicotina, el alcohol, la cocaína, los inhalantes, la marihuana y el peyote. ¿Cuáles serían los más graves daños que se da en nuestra salud, Calvin? Ok. Se Aileen, nos fue Calvin. Aileen, ¿cuáles serían los daños más fuertes para la salud? Enfermedades neuronales, pérdida de peso, enfermedades en la boca, en el sistema nervioso central. Muy bien. Edith, ¿tú qué nos podrías comentar para concluir? Bueno, para concluir, yo pienso que debemos de tener a los niños informados sobre las causas y las consecuencias que trae consigo utilizar una droga y no solamente informarlos al vapor, sino de darles un conocimiento que ellos puedan aplicar o que puedan compartir con sus familias. Muy bien. Gracias. Eso es todo por nuestra parte. muchas gracias.